Y Ofir, o no sé quién anda. Ok, gracias. Bien, entonces, esa es la manera de proceder en una simulación de dinámica molecular. Vamos a regresar al algoritmo de simulación que tenía hace rato. Bien. Entonces, repito, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Aquí está el algoritmo, ¿sí? Preparamos el sistema, calculamos las fuerzas, cómo se van a mover, resolver las ecuaciones de Newton y se calculan las nuevas coordenadas y nuevas velocidades, como lo fui indicando, ¿no? Y el algoritmo de Verlet es uno de los que se puede usar, o sea, hay muchas, seguramente hay gente que usa otras cosas, pero eso es lo más clásico, ¿no? Y bueno, ya aquí ya esa parte es la de la equilibración, dejamos un ratito que el sistema se relaje. Y ya cuando sentimos que está relajado, que ya se acomodó físicamente, pues viene la parte de la producción, que lo que hay que hacer allí son promedios de las cantidades que necesitemos a lo largo del tiempo. A ver si ahorita discuto más. Antes de eso, okay. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? En que cuando no hay duda es porque o ya lo sabían o no. No se está entendiendo, ¿no? Okay. Bueno, vamos a ver otra cosa. Lo interesante, hasta el momento, fíjense, hasta el momento todo lo que sabemos es que las partículas se mueven y todo, pero cuando analizamos un sistema, pues lo que queremos saber son cosas medibles, ¿no? Cosas medibles tiene que ver con cosas macroscópicas, y hablar de sistemas macroscópicos nos invita inmediatamente a pensar en la termodinámica del sistema, ¿no? Entonces, ahora ya tengo mis partículas moviéndose, ya sé calcularle sus velocidades, sus posiciones, ¿sí? Pero, ¿cómo hago ahora para poner un sistema real? Por ejemplo, ponerlo a una cierta temperatura, a una cierta presión. El volumen creo que nos queda más o menos claro, ¿no? Porque pues el volumen, desde la caja de simulación, ya podemos saber más o menos, ya tenemos una idea del volumen que estamos usando, qué sé yo. Pero cosas como la presión y la temperatura, ¿cómo podemos meterla en una simulación de la dinámica molecular? Eso es lo que se conoce como los ensambles. Bueno, si ustedes han llevado algún curso de física estadística, han visto ahí los ensambles estadísticos, ¿sí? Y en general, bueno, nuestra termodinámica siempre se basa dependiendo de los parámetros que yo pueda controlar en un experimento. Hasta ahorita, lo único que hemos controlado es la velocidad y posición de las partículas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estoy controlando realmente allí es la energía. ¿Por qué? Porque la velocidad, si conozco la masa de las partículas y asigno una masa a una partícula, con la velocidad obtengo la energía cinética. Entonces, realmente lo que controlo, al controlar las velocidades, controlo la energía cinética, ¿cierto? Entonces, eh, controlo la energía del sistema, controlo el volumen, ¿sí? Y controlo el número de partículas. Eso es lo que yo, hasta el momento, eso es lo que puedo controlar. Energía, volumen y número de partículas. Eso me lleva a un potencial termodinámico, que es la energía interna, ¿no? ¿Sí? O puedo hablar sí, de energía interna. Pero ¿qué tal si yo no puedo controlar, qué es lo que siempre pasa? Yo normalmente en un experimento lo que yo puedo controlar es la temperatura o la presión.
Y ahí es donde vienen todos nuestros cursos de termodinámica, ¿no? De cómo cambiarme de un potencial termodinámico a otro. Entonces, por ejemplo, aquí me gustaría estar en un potencial termodinámico en donde lo que yo controle sea la temperatura, el volumen y el número de partículas, ¿no? Que le llamamos ensamble NBT, ¿sí? O ensamble canónico que le conocen en la física estadística, ¿no? Entonces, ¿cómo le haré aquí para meter la temperatura en estas cosas que hemos visto? Pues eso es lo que vamos a discutir ahora. Esto lo que se conoce como termostatos, ensambles. Fíjense bien, sabemos, ¿sí? Podemos demostrar, de hecho se demuestra en el curso de Física 2, los que llevaron Física 2 conmigo, sabemos que la energía cinética de un sistema de partículas, ¿sí? Aquí está la energía cinética, vean, el momento al cuadrado entre 2 veces la masa. Aquí está medio feo esta ecuación, la masa, debería de ser un subíndice, pero bueno. La energía cinética del sistema es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? De mi sistema multiplicado, bueno, por los grados de libertad. Esto son constricciones, este es el número de partículas, las dimensiones del sistema, 3 dimensiones, número de partículas, algunas constricciones, eso me lleva al número de grados de libertad del sistema multiplicado por KBT, donde KB es la constante de Boltzmann, ¿sí? Acuérdense del teorema de que partición de la energía desde cada grado de libertad aporta un medio de KBT al sistema. Eso lo sabemos, ¿sí? En la dinámica molecular, ¿cómo le vamos a hacer para meter la temperatura? Si nada más vemos que se están moviendo las cosas. Pues lo que vamos a hacer es pensar, por ejemplo, aquí hay una diferencia de temperaturas, donde T0 va a ser la temperatura que yo quisiera que estuviera mi sistema, y T de T va a ser la temperatura que me da naturalmente el sistema. ¿A qué me refiero con la temperatura que me da naturalmente el sistema? Si yo tengo un sistema de partículas moviéndose con ciertas velocidades, eso, si yo hago esta suma, eso me va a dar una cierta temperatura. ¿Están de acuerdo? O sea, imagínense que ustedes asignaron velocidades, asignaron posiciones y velocidades a las partículas, a sus esferas duras que tienen ahorita. Si ustedes calculan esto les va a dar la temperatura del sistema, la temperatura que da por las velocidades que le asignaron. Y eso a lo mejor les da, no sé, una temperatura de 30 Kelvin, digamos así. Pero ustedes quieren tener el sistema a 100 Kelvin o a menos, ¿no? 20 Kelvin, qué sé yo, a otra temperatura, a una temperatura T0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esta temperatura T0 yo la voy a encontrar modificando las velocidades de cada una de las partículas. Está muy bonito, ¿no? O sea, le agarro en mi simulación, yo le di una velocidad a la partícula, y ¿cómo quiero controlar la temperatura? Pues le modifico esa velocidad. Vean la diferencia entre la temperatura deseada, que tiene este factor lambda aquí, con la temperatura que me da el sistema de manera natural, que es este. ¿Sí? Entonces, aquí, pues simplemente despejo, ¿sí? Y de esta manera, de esta ecuación, obtengo que ese parámetro lambda está dado por la raíz cuadrada de T0 entre T de T. Insisto, T0 es la temperatura que yo quiero que tenga mi sistema, y T de T es la temperatura que me da a cada tiempo, ¿sí? De la simulación. Entonces, ando jalando al sistema. Mañana voy a hacer una simulacióncita donde van a ver cómo se le jala al sistema para que tenga la temperatura que yo quiero. Eso es equivalente a tener un baño térmico, ¿sí? A poner el sistema en un baño térmico. Quiero aclarar algo. Quiero hacer un comentario. Nótese que esto de la simulación de la dinámica molecular realmente es un experimento, ¿sí? Ustedes juegan con los parámetros. Ya les dije yo, tienen un simulador.
Y les he estado diciendo, muévanle a los parámetros, a ver qué pasa. La ventaja de esto es que no va a explotar la máquina, ni su cuarto, ni nada, ¿no? A diferencia de hacer un experimento real, ¿no? Pero es un experimento, ¿sí? Es física experimental, donde ustedes andan moviendo parámetros, ¿vale? Entonces, aquí, ya ni sé por qué iba a comentar eso, pero bueno, sí. El hecho es que aquí es como si ustedes pusieran su caja de simulación de la que hemos estado hablando, es como si la pusieran en contacto con un baño térmico, físicamente hablando, ¿sí? ¿Cómo lo están haciendo? De manera muy ingeniosa, moviendo las velocidades. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿O empiezo a preguntar? Bueno, hoy no tengo ganas de molestar, así que relájense. Porque ahorita andan unos post-vacunados y andan con fiebre y cosas así. Bueno, entonces, este es un tipo de termostato, le llamamos, ¿sí? Donde lo que se hace es un rescalamiento de velocidades. Hay otras técnicas que la que más se usa es la del termostato de, no sé, hover, no sé cómo se pronuncia hover. La idea es agregar grados de libertad al sistema, ¿sí? Aquí tienen el lagrangiano del sistema y agregan un grado de libertad que tenga que ver con la temperatura. Esto se agrega por colmillo, ¿no? Ya se sabe más o menos allí. Que es lo que si se fijan, aquí está una energía cinética de este grado de libertad y una energía potencial. ¿Sí? Esto ya no me meto mucho porque hay que saber un poquito de física estadística para entrarle a estas cosas, pero bueno, el chiste es que resolviendo las ecuaciones de movimiento para la lagrangiana esta de aquí, podemos llegar para el caso de la variable S, este es A representa cualquier variable de las que están en la lagrangiana, y entonces para el caso de la variable extra S, pues se puede demostrar que la energía cinética de este sistema está directamente relacionada con la temperatura del baño térmico que estamos metiendo aquí. Entonces ya de aquí nada más agarramos, calculamos los momentos, ¿sí? de este sistema y podemos llegar al hamiltoniano del sistema, considerando esta cosa de aquí, y del hamiltoniano ya puedo tener las fuerzas que voy a meter en las ecuaciones del algoritmo de Verlet y todo ese rollo que ya les expliqué, y calcular la dinámica de todas las partículas, ¿no? Entonces, se puede demostrar, es un poquito más latoso, que ese parámetro que estoy metiendo extra está relacionado con un cambio, con un rescalamiento en el time step. Acuérdense que en dinámica molecular lo que estamos haciendo es dejar correr el tiempo por lapsos así discretos, que le llamamos con un tiempo chiquito, ¿sí? Que le llamamos time step. Entonces aquí este algoritmo este termostato de no sé hover está muy padre porque lo que está haciendo es modificar el tiempo, ¿sí? Por el hecho de estar en contacto con un baño térmico. Está padrísimo, ¿no? La matemática está aquí maravillosa porque son ideas que no tienen que ver nada con la física realmente, pero podemos traducirlo de esa manera, ¿no? Entonces estamos de alguna manera modificando ese time step por el hecho de estar en contacto con un baño térmico. A diferente temperatura, ese time step se va a modificar de manera diferente. Y de esa manera vamos a controlar la temperatura del sistema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Siguen vivos por allí? Sí, aquí seguimos. Los que nos escuchan en Australia, correcto, también está bien. No, es que nos escuchan de todos lados el día de hoy. Muy bien. Entonces, déjenme ver qué sigue. Ajá.
Bueno, todo esto, como yo decía al final de la clase de ayer, tiene que ver con el... Si se fijan, les mencionaba yo que estamos haciendo un análisis de nuestro sistema a lo largo del tiempo. Yo dejo que el sistema se mueva en el tiempo. Y lo que voy a hacer realmente, imagínense una línea, vamos a pensarlo aquí. Imagínense que ustedes tienen allí el sistema en un inicial y va a evolucionar a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en una simulación de dinámica molecular? Avanzando, obviamente no podemos hacerlo de manera continua, pero lo hacemos de manera discreta, en time steps, ¿no? ¿Vale? Ahí vamos. Inicialmente, nosotros propusimos, ¿sí? Inicialmente propusimos un sistema como nosotros creíamos que era lo más apto, por ejemplo, el caso de las esferas duras que las pusimos en una FCC, y dejamos que se equilibrara un rato, ¿no? Que se moviera. Ya una vez que logramos que se equilibre, viene una parte de la producción. Ya por acá decimos, ya está equilibrado, entonces ahora sí, viene la producción. ¿Qué es la producción? Pues preguntarle al sistema cómo se encuentra en cada time step. De hecho, no se hace cada time step, se escoge cada cierto número de time steps, ¿no? Por ejemplo, si aquí hay 1, 2, 3 time steps, a lo mejor cada 4 time steps, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cada cierto tiempo le pregunto al sistema, oye, ¿cómo estás? ¿Qué significa preguntarle al sistema cómo estás? Oye, dime cuál es tu energía, cuál es tu temperatura, cuál es tu presión, cuál es tu volumen, cuál es tu entropía, cuál es, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Eso lo hago a lo largo de la producción. Vamos a alargar la producción porque me quedé corto. ¿Sí? Eso lo voy haciendo a lo largo de la producción. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Así me voy. Le pregunto, aquí me está contestando, en este momento el sistema me dice, en este instante yo tengo energía temperatura, presión, lo que ustedes quieran, ¿no? En este momento exacto tengo esta energía, esta presión, en este momento exacto tengo esta energía, esta temperatura, etc. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es un promedio de las respuestas que me dio, ¿no? Es como un análisis, no sé si ustedes han visto cuando son en tiempo de elecciones y eso, de repente dicen, no, que va ganando tal candidato, que va ganando tal, que esto, ¿no? Y entonces dicen, ¿y cómo saben que eso pasó? A mí nunca me preguntaron por quién iba a votar, ¿sí? Y le preguntan al oye, ¿a ti te preguntaron? No, a mí no me preguntaron. Entonces, ¿cómo saben que va a ganar? Porque es lo que se hace, es justamente lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Se hace un sampleo, un muestreo, le llaman, un muestreo en ciertos lugares del tiempo. En el caso de las elecciones, pues hacen encuestas en algunos puntos del país y con eso hacen una estadística, ¿no? Y dicen, pues la tendencia es esta. Eso también es lo que hacemos aquí en dinámica molecular, ¿sí? Un muestreo de las propiedades y hacemos un promedio y decimos, pues, la energía, la temperatura, la presión, esto es tal, de acuerdo al promedio que estamos haciendo. Eso está relacionado con la física estadística, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un promedio en el tiempo de alguna función que depende ya sea de los momentos o de las coordenadas
a un cierto tiempo. ¿Ya vieron? Todos los parámetros que yo analice son función del momento y de la posición. Hablaba yo de velocidades y de posición, ¿no? Ahorita ya hablo de manera más general, del momento y de las coordenadas generalizadas de mi sistema, ¿sí? Entonces, alguna de esas propiedades debe de estar en función de estas dos, y entonces lo que yo hago es aventar un tiempo lo suficientemente largo. Acuérdense que en matemáticas el infinito es infinito, pero en física es lo suficientemente largo, ¿no? Un tiempo lo suficientemente largo para tomar un muestreo y decir, bueno, pues la temperatura, de acuerdo a los datos que yo tomé a cada tiempo, la temperatura del sistema es tanto, ¿no? Y eso está relacionado, o sea, si se fijan, existe algo que se llama la hipótesis ergódica. Cuando ustedes ven en sus cursos de física estadística que hacen, se van al espacio-fase, ¿sí? Y tienen una probabilidad de que algún estado de estos ocurra y hacen promedio sobre los estados posibles con cierta probabilidad. Esto ya más general aquí en el microcanónico, no me voy a meter mucho en esto, pero eso es lo que se hace en física estadística. Y resulta que la hipótesis ergódica es que ambos promedios deben de dar lo mismo, ¿sí? Aquí quería hacer énfasis en esto porque en dinámica molecular hacemos promedios así, y en el método de Monte Carlo, que también se usa mucho para estas cosas, se hacen promedios así, ¿sí? Entonces, nada más para como breviario cultural, ¿no? Entonces, ahí está la hipótesis ergódica, tenemos este tipo de cosas. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a ver ya finalmente, vamos a regresar ahora a nuestro... ¿Se está entendiendo más o menos cómo es una simulación de dinámica molecular? Sí, ¿Sí, eso que sí es va? como que apantallante. Es muy bonito, digo, es que el mensaje que les quiero dar es tener el laboratorio allí y poder jugar con los átomos del sistema, ¿no? Falta mucho, en un curso de 8 horas es imposible abordar los puntos de manera correcta, bueno, extendida, ¿no? Nada más les estoy dando la idea de cómo se hacen las cosas y por eso les di un simulador para que ustedes jueguen con eso. Regresando al simulador que les di, el simulador que les di es de esferas duras, ¿sí? Entonces, ahí dentro de andábamos revisando los parámetros que nos anda pidiendo, entonces creo que ya se empieza a entender, ¿no? Nos pide el número de esferas, nos pide el empaquetamiento, el factor de empaquetamiento, ¿sí? Creo que ya quedó claro por qué nos pide el factor de empaquetamiento. Y nos pide también el número de pasos para la equilibración y no el número de pasos, el número de colisiones, porque aquí en esferas duras lo que nos interesa es el número de colisiones. En el caso general ya de la dinámica molecular, con potenciales como los que les presenté, ya sería el número de pasos que tiene el sistema, es decir, el número de time steps que corro, ¿vale? Entonces, otra de las cosas, bueno, hemos ido avanzando en eso, creo que ya se entendió la equilibración, ya se entendió la producción, ¿sí? Ahora, lo que resta es entender un poquito las gráficas que salen por allí. No voy a poder explicar todos los parámetros que tiene el programa, pero bueno, al menos algo que tengan. Uno es el parámetro de orden, ¿sí? Este es una de las gráficas que les sale en el programa cuando lo corren. ¿Hay alguna duda? Perdón. No está proyectando. Ah, sí, gracias.
Lo hago a propósito para ver si están atentos. Ya, perdón, gracias. El parámetro de orden, ¿sí? Es una lambda que tenemos aquí, que es un tercio de lambda x, o sea, es por dirección x, y, z, ¿no? Esto es única y exclusivamente para una FCC. Déjenme revisar nada más mis notas. Si tengo... aquí está, ya. Está definido como 1 entre n. N es el número de esferas en mi sistema, y sumo el coseno de esta cantidad, donde xy pues es la posición de cada, la coordenada x de cada una de las esferas. Esto es para el caso x, ¿no? Lo mismo para y, lo mismo para z. A es el parámetro de red, que el parámetro de red es el que les había puesto acá, déjenles recuerdo. Aquí, ¿no? Cuando vimos las estructuras cúbicas simples de estas cosas, aquí tenemos la FCC. El parámetro de red es el tamaño del cubo de la celda unitaria. Ojo, diferente celda unitaria a celda de simulación, cuidado. Caja de simulación. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? Parámetro de red. El parámetro de orden me dice que sume estas cantidades. ¿Por qué estas cantidades? Fíjense, cuando tenemos que la posición X, ¿sí? es 0 o A medios, o sea, esto es para una, vamos a verlo aquí, para una FCC, la voy a ver nada más de lado a la FCC. La FCC sería algo así, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de las componentes. Por ejemplo, la componente X de si ponemos el 0 aquí, sería 0, ¿no? ¿Cuánto da el coseno de esa? Si la componente X está en 0, pues da 1, ¿sí? Si la componente, ahora agarremos la componente X de ¿sí? Me va a dar A medios. Si pongo A medios aquí, también el parámetro me va a dar, el coseno me va a dar 1. ¿Ya vieron? Si no, vean. Y si tengo aquí que está en A, también me va a dar 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si las componentes X de mi sistema dan 1, quiere decir que están alineadas en la FCC. Ajá. Lo mismo para las Y y para las Z. Entonces, cuando ya no me dé 1, cuando empiece a ser distinto de 1, entonces va a ocurrir que ya no ya no tenemos una FCC. ¿Sí? Sí, o sea, ya se está modificando. Entonces, conforme el parámetro de un número distinto de 1, pues ya quiere decir que ya no tienes una FCC, creo que ya se modificó mucho, ¿no? Esas son cosas que aparecen allí. Bueno, ¿qué más? Entonces esa lambda nos diría qué tanto se parece el sistema a la estructura FCC. Sí, exacto. Únicamente funciona para FCC. Si se acerca a 1, se parece a un FCC. Si no se acerca a 1, se parece a un ya se desordenó, ¿no? Si se acerca a 0. Y para otra estructura cristalina tiene otra expresión en la suma. No la tengo aquí, pero yo creo que sería sencillo organizarla así, ¿no? Con esta misma idea. Sería un poquito diferente. O sea, aquí si te fijas, 4 es fundamental porque te abarca justamente el 0, el A medios y el A. ¿Viste? Sí. Entonces, habría que jugar aquí con algún número y seguramente desarrollamos un parámetro de orden para otras estructuras. Y debe de haber parámetros de orden para una estructura tipo diamante, para una estructura tipo sal, para lo que quieras, ¿no? Seguro debe de haber. No sé cuáles son, pero seguro debe de haber. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí?
¿Vamos bien? Bien. Ok, y sí, todo bien. Bueno, entonces, ahora tenía preparado algo para ustedes acá. Ahí donde lo dejé. Permítanme. Ya estaba. Aquí está. Ok. Vamos a ver el último, una de las gráficas que está allí, que es la famosísima GDR, que aparece en nuestro simulador. Déjenme ver dónde está, ¿cómo se llama? 2017, aquí está. Ahí se ve la pantalla. Sí, Es un articulito que tenemos por allí publicado. No es comercial, nada más que me va a ayudar. Bueno, sí, también es comercial, ¿no? Siempre es. Aquí estudiamos un sistema de moléculas de metano, unas fases raras que aparecen ahí cuando mete uno mucha presión en el sistema. Pero bueno, eso se los contaré en otra ocasión. Vean, hay figuras bonitas que se hicieron en JMOL. Hay estructuras muy, muy bonitas, ¿eh? Pero bueno, eso no nos interesa ahorita. Lo que quería mostrarles era la famosísima GDR. GDR es la función de distribución radial y lo que me dice un promedio, ¿sí? Un promedio de la densidad atómica alrededor de un cierto radio. ¿Qué es esto? Imagínense que yo me paro en un átomo, ¿sí? Y empiezo a trazar radios de esferas de un cierto radio. A cada radio le asigno una cascarita de tamaño delta R que le ponemos aquí, ¿vale? A cada radio le asigno esta cascarita y cuento cuántas partículas hay en cada radio, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿O lo explico de otra manera? Díganme, por favor, porque es un poquito complicado. O lo dibujo si quieren, vamos a dibujarlo. No sé qué hice. Ahí dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Okay. sí, ahí no se ve nada. Ok. Aquí vamos. Miren, vamos a dibujarlo. Vean. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Tengo una esfera por aquí, bueno, una partícula, otra por aquí, 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 otra por aquí. Entonces, me voy a parar en una, por ejemplo esta, y hago una esfera, estoy suponiendo que estoy en 3 dimensiones, hago una esfera de un cierto radio, y a esa esfera le asigno una cascarita, ¿no? De tamaño delta R. Y cuento, ¿cuántas partículas hay aquí? Pues 0. Entonces, la GDR es 0. Bueno, no, bueno, ese dato es 0. Y sigo abriendo radios, ¿sí? Abriendo por acá. Aquí ya encontré unas. En esta cascarita, cáscaras. Voy abriendo cáscaras y cáscaras. Lo hago para una partícula. Luego lo hago para otra partícula. Luego lo hago para otra partícula. Es un cálculo tremendo, ¿sí se dan cuenta lo que hay que ingeniarse para hacer eso? Y hago el promedio a cada cáscara, hago promedio para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, eso lo que me va a dar es un análisis como un tipo histograma
Aquí vean, en promedio me va a decir, a ver, fíjense bien aquí. Dice, que por ejemplo, aquí son moléculas de metano. Profe, ¿puede aumentar un poquito el tamaño, por favor? Claro que sí. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Ok. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, si se fijan, es el radio, bueno, la distancia en Armstrongs medido aquí. Entonces, al principio, pues obviamente las moléculas de metano tienen un cierto volumen, ¿no? Entonces, no puede haber moléculas de metano metida entre molécula de metano, o en general, un átomo entre otro átomo no pueden estar así. Por eso, al principio, pues esa cantidad es cero, ¿sí? Pero llega un punto en donde empiezan a aparecer significativamente esas moléculas a ciertos radios. Aquí quería mostrarles esta figura porque aquí hay se ve claramente la diferencia entre un líquido y un sólido. Este metano 1 es un sólido y de hecho tiene que ver con una FCC. Vean cómo en el caso del líquido, esta es una función de distribución radial muy típica de un líquido. De repente empieza a tener, a un cierto radio empieza a tener moléculas y luego va oscilando así, nada más, de manera suave. Para el caso de un sólido, se ve una GDR de este estilo. Tiene un cierto pico y luego hay picos pronunciados. Justamente este primer pico de la FCC tiene que ver con los primeros vecinos de la red. O sea, a ver, déjenles comparto. Dios mío, se me va a acabar el tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí estamos parados a una distancia esta distancia de aquí, encuentra, si se fijan, para acá, para acá, para acá, obviamente está todo hacia un lado, encuentra los primeros átomos alrededor de ese radio, ¿sí? Y ese justamente es el primer pico que les mencionaba hace rato. El segundo pico van a ser los segundos vecinos, que son estos. El tercero, los terceros vecinos, y así nos vamos, ¿sí? Entonces, de esa manera, ya cuando uno tiene un poquito de callo, dice, esto es una FCC, tal cual, esto es un líquido. Si esto estuviera más chaparrito y más pegado al 1, eso sería un gas, ¿vale? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir analizando cómo está la estructura del sistema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Esa gráfica es el promediado del resultado de todos los átomos? Sí, exactamente eso, qué bueno que lo recalcas. Es el promedio. ¿Sí? Me tuve que parar en cada uno de mis átomos de mi caja de simulación y hacer ese análisis. Y en promedio es lo que da, por eso da una cosita así suave. Bueno, de hecho, más bien lo suave tiene que ver con que ya se movieron las moléculas. Ahora, también esas cosas, pues hay que graficarlas en el tiempo, ¿no? Sí, o sea, tomar realmente una buena medida de esto es agarrar y tomar la GDR, tomar muestras, hacer un muestreo de la GDR a cada tiempo. O sea, promedio sobre promedio, ¿no? Para que nos dé algo que esté correcto. ¿Sí? ¿Más dudas? Entonces, si no hay dudas, vamos a jugar tantito con nuestro simulador. Fíjense.
Quiero aclarar antes de jugar un poco. Aquí les tengo que compartir pantalla, perdón. Aquí está. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Fíjense, aquí, si ustedes se van cuando ustedes corran el programa, van a obtienen las gráficas, pero no necesariamente se queden con las gráficas, ¿eh? Ustedes aquí tienen todos los archivos de datos para analizar lo que quieran. Por ejemplo, vean, hay un archivo de datos de la equilibración y un archivo de datos de la producción, ¿sí? Entonces, en las gráficas, pues yo les pongo lo que puse, pues, algo para que vieran, pero ustedes pueden ir y analizar cualquier cosa. Por ejemplo, vean, aquí vamos a meternos al archivo este de equilibración, ¿sí? Y ahí está todos los datos de la equilibración. Si se acuerdan, al inicio, cuando corremos el programa, se despliega en la pantalla, ahorita lo vamos a ver, se despliega en la pantalla, y arriba de cada columna dice qué es cada cosa, ¿no? Aquí dice el número de colisiones, es 100 colisiones, 200 colisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y varias cosas por allí que se están calculando. No me acuerdo cuáles son, pero por anda allí el parámetro de red y todo ese rollo. Entonces, ustedes podían revisarlo directamente. Por ejemplo, creo que el parámetro de red, es el parámetro de orden es este. Por ejemplo, son qué esfera colisionó con cuál. Aquí colisionó, en la colisión 100, colisionaron la 45 y la 68. En la 200 colisionaron la 16 y la 17. Entonces, ustedes pueden analizarlo allí todo lo que quieran. Y bueno, pues pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, y ya pueden analizarlo aparte. En el GNUplot, nada más agarran y le ponen GNUplot, así, y ahí ya entraron a GNUplot. Entonces aquí le pueden poner plot, ¿sí? Entre comitas, el archivo que van a agarrar, en este caso el de equilibración. También funciona aquí el tabulador. El de equilibración, le ponen plot este archivo y le ponen qué columna contra qué columna quieren que grafique. Por ejemplo, voy a graficar la columna 1 contra, así se pone, contra la columna, no sé, 3, ¿sí? Y le dan enter y vean, ¿no? Ahí está, no sé qué sea eso, no me acuerdo qué sea eso, pero ahí les grafica las cosas, ¿ya vieron? Entonces, a lo que voy es que pueden analizar todo directamente de los archivos que les salen en el simulador. Aquí, por ejemplo, la 1 con la 4. No me dio. Creo que me dio un error allí. No debería de pasar. Y para salirse le dan control D y ya se salen de GNUplot. Entonces pueden jugar allí, pueden aprender GNUplot. Hay un chorro de tutoriales por allí que pueden usar GNUplot para estar graficando y analizando todos los datos. Tienen un montón de datos allí, como les digo. O sea, ahí están esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso era un comentario que quería hacer. Vamos a jugar tantito ahora sí con el simulador. Vean, vamos a ponerle correr, vamos a que corra, ¿cómo era? Bash y simulador, ¿no? Yo estoy usando el de Mac. Y bueno, ahí empezamos, ¿no? Vamos a darle ahorita los parámetros que nos sugiere. Ya ustedes ya deben de estar relacionados. Fíjense, le voy a poner un factor de empaquetamiento 0.3, mucho más pequeño que el factor de empaquetamiento máximo de la FCC. Entonces, aquí le voy a dar este sampling increment tiene que ver con la GDR para ver cómo agarro los radios, ¿sí? El tamaño
de los radios, pero eso ya no, luego lo checamos. Aquí le voy a poner que me pinte cada 100, ahora sí ya empezamos a entender el programa, cada 100 colisiones que me dé información, ¿sí? Ahí, imagínense que yo le dijera a cada uno, imagínense el archivo gigantesco que me va a salir cuando no es necesario. Ahí ustedes tienen que menearle a ver cuánto es necesario, cada cuándo tiene. Si le ponen que les dé información cada 10,000 pasos, pues imagínense, no les va a dar nada, ¿no? Unos puntos. Entonces, 100 es un número aceptable. Aquí me dice la equilibración, eso es cuánto le debo de dejar de equilibración cuando ustedes hagan una simulación de dinámica molecular. Eso solo se los va a decir la experiencia. Cuando prueben, van a tener que probar, por eso les digo que es como tener un experimento, ¿sí? Tienen que estar viendo ahí, pues, con qué tiempo de equilibración funciona, ¿no? Hay veces que se necesitan tiempos más largos que otros, dependiendo del sistema que estén utilizando. Entonces vamos a darle lo que nos sugiere. Vamos a dar aquí la GDR. Ese que le puse ahí de 1000 es que nos dé la GDR hasta el final, ¿no? Entonces, vean, aquí, como les decía, aquí está el número de colisiones, nos da el tiempo, incluso en el que está ocurriendo la colisión. Vean, la función H es un parámetro importante que no voy a analizar, pero nos ayuda también a ver el comportamiento del sistema, el parámetro de orden, qué partículas están colisionando una con otra, la energía cinética y un término del virial que nos ayuda para calcular la presión. Entonces, todo eso nos está dando el sistema. Vean algo bonito. La energía cinética, si se fijan, no cambia para nada. ¿Ya vieron? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia la energía cinética? Vean, en todas las colisiones siempre me da la misma energía cinética. ¿Por qué? Por los choques elásticos. El sistema. Exactamente, ¿no? Por los choques elásticos. No tendría por qué cambiar. ¿Cuándo cambiaría la energía cinética? Cuando yo le metiera un termostato y moviera las velocidades de las partículas. Allí ustedes verían que cambiaría la energía cinética. Y lo que debería de conservarse constante debería de ser la temperatura. ¿Ya vieron? Y ahí se va, ahí está este asunto, ¿no? Entonces, les digo, es una cantidad enorme de propiedades que puede uno analizar. El día de mañana vamos a revisar un simulador ya profesional que está en la red, que es gratuito. Lo vamos a revisar mañana y vamos a hacer una simulación ya en un simulador decente, ¿no? No como el que yo les envié. Y les voy a platicar un poquito de todo lo que se puede sacar con ese simulador, ¿no? Hay un montonal de información. ¿Qué información requieren? Eso va a depender de su ingenio y de de las necesidades, de lo que quieren saber del sistema que están analizando, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué nos dio. Fíjense, ahí para empezar, vean, un parámetro de orden, ¿ya vieron? Pegado al 0. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Le di 0.3 de factor de empaquetamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las esferas están más chiquitas, el volumen se reduce y se pueden mover más. Entonces, se desacomodó completamente el sistema de una FCC, ya no vuelve a ser una FCC, véanlo, aquí está, porque le di un factor de empaquetamiento chiquito. ¿Sí? Ahora vean acá la GDR, ¿ya vieron esto? No tiene para nada picos, ¿sí? Para nada tiene picos. ¿Por qué? Porque esto ya no es ni líquido, yo creo que es un gas. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otra simulación. Y con eso nos vamos. Pregunta, Sí.
por ejemplo, si no quiero usar GnuPlot y quisiera graficar esos datos con, por ejemplo, con XMGrace, Ujú. ¿cuáles son los archivos que tienen esos datos para poder graficar? Aquí están todos, mira. Aquí está, por ejemplo, en la equilibración y en la producción tienes todos los parámetros que se fueron desplegando cuando corría el programa. Exactamente, y exactamente así, con las mismas columnas, en equilibración y en producción. Y en los otros, por ejemplo, la GDR está aquí, RDG, es este. Ay, Dios. Es este de aquí. Y también, bueno, aquí andan otras cosas, posiciones, eso ya no lo sé. La distribución, que ya no me dio tiempo de hablar mucho, está aquí. Ahí están todos los datos, .dat, todos los .dat que veas, puedes ir a ver qué le graficas. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ok. Entonces vamos a correr por última vez nuestro simulador. Ahora le voy a poner los mismos parámetros, pero fíjense, ahora voy a correr con un .6. ¿Sí? Más cercano acá. ¿Qué esperan que pase? Que tenga un parámetro de orden más cercano a 1. Más cercano a 1. Yo creo que ahí tenemos una cosa rara en el parámetro de orden. Y con la GDR. El que me preguntaba de los datos, los .dat de equilibración y de producción te contienen todas estas columnas, ya sin esta información para que las puedas usar justamente en cualquier cosa que quieras graficar. Puedes usar Origin, ¿no? Origin es un programa que se usa en Windows, para que no crean que Windows no funciona, también Windows nos funciona. Yo uso mucho ese Origin para graficar las cosas, ¿no? Se pueden hacer gráficas muy padres allí y es muy amable porque tiene todo ahí, nada más le picas botoncitos y ya, ¿no? GnuPlot hay que hacerlo así a la brava. Entonces, pues ahí ya es cuestión de ustedes. Hay muchas cosas que no me ha dado tiempo más de analizar. Pero bueno. Así está el asunto. Ok, entonces vamos a ver qué pasa con la GDR de esta nueva simulación, que le pusimos de parámetro .6, le pusimos ¿qué? De factor de empaquetamiento .6. ¿Sí? Va un poco lento. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo te preguntaba si no quiero usar GnuPlot, por ejemplo, yo trato de usar XMGrace Ajá. y, No, y, y pero, trato de sacar todos los que tienen .dat por separado ajá. y solo me da una línea recta. Fíjate qué estás graficando contra qué. Ah, Hay que fijarse qué columna contra qué columna andas graficando. entonces no es suficiente con nada más poner XMGrace. No, tienes que aclarar qué columna contra qué columna estás graficando. Ya, entonces este programita ya tiene todo eso. Sí, o sea, hay que fijarse allí, ¿no? En esas Oh, cosas. perfecto. Sale, gracias. Mira, fíjense ya porque rápido vamos a ver la GDR, porque si no. Vean, ¿ya vieron la GDR? Qué bonita, ¿no? Justamente tiene que ver, si ustedes analizan, este es el diámetro de la esfera, y analícenlo y vean cómo más o menos aquí al diámetro justamente tiene interacción, se parece a una FCC con esferas. ¿Ya vieron? Algo más estructurado, ¿verdad? Bueno,
Continuamos mañana. Sí, todavía hay clase mañana, ¿verdad? Nos vemos mañana, muchachos. Que tengan buen día. Sigan jugando con su simulador. Sigan bajando los programas, por favor. Y mañana concluimos esto de la simulación de la dinámica molecular. Y gracias. Hasta luego. Dale, gracias. Mañana. Bye. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego. Que estén bien. Nos vemos mañana.